bien se le da a la youtuber Raiza Rebeles, amante del terror, escribir relatos de este género? ¿Qué es lo que hace que un relato sea terrorífico o no? ¿Cargarlo de descripciones de cosas perturbadoras y decir en cada momento cómo se sentían los personajes en consecuencia? ¿O se trata más bien de construir la atmósfera adecuada? Soy Ángela y hoy hablaremos del libro de relatos de terror de la youtuber y antiguamente booktuber Raiza Rebeles. Hola mis queridas y queridos arcadianos y bienvenidos a una nueva reseña de Arkids Books. Hoy hablaremos sobre un libro que algunos de ustedes me sugirieron y que en realidad a mí me daba muchísima curiosidad leer, pues fue escrito por una youtuber bastante conocida que comenzó su carrera en esta plataforma siendo primero una booktuber y posteriormente comenzó a centrarse en hablar de misterio y terror en su canal, cosa a la que se dedica en la actualidad. Se trata de Raiza Rebeles, a quien varios de ustedes conocerán si han seguido la comunidad de booktube en español desde sus principios, porque ella fue una de las primeras exponentes de este fenómeno en Latinoamérica y sobre todo en México, su país de origen. Antes de comenzar quiero agradecerles a todos los arcadianos que participaron en el concurso de relatos de terror, cuyos finalistas conoceremos en el video del próximo domingo en el especial de Halloween del 31 de octubre, donde haremos una noche de relatos de terror en la que estaré compartiendo las historias de algunos arcadianos. También les aviso que este jueves 28 de octubre estaremos hablando en vivo junto a Álvaro Vanegas, escritor colombiano de terror, y Leo del canal de Pennywise Code. Hablaremos de libros, de películas, de experiencias, de todo un poco relacionado con esta temática, así que los esperamos. Ahora sí, sin más preámbulos, por favor pónganse cómodos porque esta reseña comienza ahora. Quiero empezar haciéndoles una pequeña advertencia y es que yo no soy fan de Raiza, no sigo su canal, aunque me parece interesante su trabajo. Y en esta reseña me voy a centrar exclusivamente en la parte literaria. Esta no es una reseña de Raiza Rebeles, cabe aclarar, sino del libro que escribió y publicó el año anterior. El chico de la piel de cerdo, un libro de relatos de terror y temáticas afines. Así que como es octubre y me encanta en esta temporada hablarles de libros de terror y misterio, cuando uno de ustedes mencionó de nuevo este libro en los comentarios de un video reciente, yo dije, no se diga más, voy a leer el libro de Raiza y a ver cómo vamos avanzando con este mito de que leer muchísimo te vuelve un buen escritor. Porque recordemos, a Raiza le encanta leer y también tiene un libro publicado que leí y también reseñé hace 84 años en este canal. Aquí quise ver cómo ella maneja el terror en sus relatos y por supuesto, sí ha progresado en comparación al primer libro que leí de ella, que es Selig, una novela de ciencia ficción que escribió en colaboración con otro youtuber. Si no estoy mal, me corregirán ustedes en los comentarios si lo estoy. Este es el primer libro que ella escribió en solitario. Yo lo adquirí en formato electrónico, cosa que se me hizo mucho más cómoda y... ¿cómo decir esto? Ella simplemente tiene esta fascinación por la temática de misterio y de horror, no se dedica profesionalmente a escribir. Así que yo tampoco puedo pedirle peras al olmo y pretender que voy a encontrar aquí el futuro clásico de la literatura. Eso sí, ya saben ustedes lo que opino yo de descuidar la calidad de los libros juveniles, desde su gramática hasta su trama, como si la gente joven se fuera a tragar eso entero sin quejarse solo por su edad. Eso me parece sumamente discriminatorio, pero bueno, ya les hablé del problema que suelo encontrar en la literatura juvenil en otro video, pero que no cunda el pánico, no se me aterren antes de tiempo mis arcadianos, porque siento que este libro se toma más en serio a la gente joven y también a sus problemas, así que creo que la intención es buena. Ahora bien, que si lo logró hacer de una manera adecuada y convincente o no, bueno, eso es lo que vamos a ver en esta reseña. Este es un libro que considero que sí pueden disfrutarlo personas jóvenes, en especial si son fans del contenido de Raiza y claro, de su personalidad, porque siento que hay muchísimo de eso aquí. Y si no son fans, bueno, cualquier cosa podría pasar, pero comenzaré contándoles lo que me sucedió. Una de las cosas que desde el principio llamaron mi atención de este libro fue el formato en el que están divididos los capítulos y los relatos. Como pueden ver, también tenemos estas ilustraciones macabras por aquí, se me hicieron muy afines con los relatos, y cada relato se intercala con una historia en especial que se llama Las aventuras de Billy el Raro, la cual seguiremos poquito a poco y suele ocupar una página o dos. Está narrada a manera de copla y les voy a leer un poquito para que se hagan una idea. De todos los niños que a la escuela han entrado, ninguno había sido como Billy el Raro. Con su espalda encorvada y un ojo nublado, llevarlo al doctor resultaba muy caro.
Los niños le huían, los maestros igual, y nadie quería con Bill almorzar. En clase no hablaba, no era normal, y todos se asqueaban al verlo babear. Siempre dormía tirado en el suelo. Su madre lo odiaba, lo dejó con su abuelo. Pobre Billy el raro, tenía tan solo un anhelo, matarse en el horno o con un picayelo. Ese es el capítulo 1 y a medida que acabamos cada relato, la historia de Billy el raro irá avanzando y poniéndose tan extraña que, bueno, entenderemos por qué el personaje se llama Billy el raro. Tiene sentido. Hasta que el relato final se enlaza de una manera muy interesante con esta historia que es clave en este libro. Digamos que las aventuras de Billy el raro se utilizaron como gancho porque están conectadas, es como cada vez vamos avanzando un poco más en la historia y debo decir que es una estrategia que funciona muy bien. Ahora sí, ¿qué hay de los otros relatos? El primer relato nos da un abrebocas de lo que encontraremos en los siguientes. Y esta es la historia de un hombre que es bastante tradicionalista y cuadriculado en su forma de pensar, no le gustan las aventuras y quiere tener una vida lo más rutinaria posible. Entramos en su cotidianidad en un día en el que le ocurre algo que va a romper con todo eso y comienza cuando se da cuenta de que tiene un pelo en la nariz. Sí, señoras y señores, un pelo en la nariz nunca había sido tan aterrador como en este relato. Y es que cuando él, que es tan pulido y no soporta fallos en su presentación personal, lo extrae con una pinza, se da cuenta de que es una cucaracha. Evidentemente no les puedo contar más, pero me entusiasmó mucho ver algunos detalles que a mi parecer le estaban dando madurez a la narrativa de Raiza. Me gustó que mezclara el terror psicológico que provenía del elemento intrusivo de esta especie de cucarachas en un personaje que no soportaba ni las cosas repugnantes ni las cosas fuera de lo común, y luego la relación del protagonista con su jefe, donde detectamos cierta incomodidad por un asunto sin resolver que hay entre estos dos personajes, lo cual contribuye a crear tensión en el relato. Sin embargo, esta fue la impresión que me dio este libro cuando empecé a leer las primeras páginas. Y esta burbuja que yo me estaba haciendo de que las cosas iban a tomar el camino más oscuro en esta historia y las otras, el camino que más me hubiera gustado a mí, se reventó muy pronto. Hay un montón de detalles de este libro en los que podríamos ahondar, pero en esta oportunidad trataré de centrarme en los más importantes. Aquí pongan atención si les gusta escribir o si les gusta mucho leer relatos de terror, porque esto les va a interesar. Primero, hay una tendencia muy notoria al exceso de descripciones. Teniendo en cuenta que se trata de relatos y por lo tanto deben tener los elementos contados y no sobrar, pues arruinarían el terror al volver el texto lento, esto es algo con lo que tenemos que tener muchísimo cuidado. En este caso, los relatos podrían llegar a perder fuerza y hasta llegaban a desconectarme totalmente por la cantidad de descripciones que redundaban sobre lo mismo. Pongo un ejemplo. Cuando la autora describe el nerviosismo de un personaje, lo hace con un montón de detalles que apuntan a lo mismo. Pretenden reforzar la imagen de terror y estrés que transmite el personaje, y aunque en efecto son miles de cosas las que suceden en nuestro cuerpo cuando reaccionamos a ciertas situaciones, no es bajo ninguna circunstancia aconsejable tratar de describirlas todas una sobre otra, y menos aún cuando siempre usamos el mismo mecanismo para hacerlo. En este caso comienza casi siempre con un sintió que o sentía como si, y esto se repite a lo largo de todos los relatos. Yo creo que no encontré uno en el que ella encontrara otra forma de describir sensaciones más que sintió o sintió como si. Esto hace que se aumente la sensación de que estamos leyendo algo repetitivo y que nos vayamos por las ramas con detalles que terminan desviando nuestra atención del punto al que quería llegar el escritor. Ustedes, para describir reacciones, piensen en el tiempo real que ocupan. Por ejemplo, un golpe en el rostro de alguien desata un montón de sensaciones que se pueden describir de muchas formas, pero dura muy poco. Así que si nos ponen que su cabeza giró lentamente y retrocedió algunos pasos, mientras con una mano comenzaba a frotarse el lugar del impacto, que palpitaba como si su corazón se hubiese trasladado a ese lugar, al tiempo que pasaba la lengua por sus dientes para verificar que... A few moments later. Las descripciones gráficas y recargadas, tanto en novelas como en relatos, en especial si son de terror, son tan fastidiosas como la prensa amarillista, así que evítenlas. Lo más aconsejable es quedarnos con las impresiones más fuertes. Número 2. Infantilización.
Este libro se supone que está dirigido a personas desde los 14 años en adelante, pero leyéndolo yo lo sentía muchas veces como si fuera para niños. Yo leí un libro de terror para niños que se llama Socorro 10 y me aterró muchísimo, sin necesidad de hablar de tripas, putrefacción o cosas de esas. Incluso, curiosamente, ese libro que es para niños me causó mucho más terror que este. Pero ¿a qué me refiero exactamente con que me parece infantil en algunos puntos? Les pregunto, ¿cómo se imaginan ustedes que sueña un adulto asalariado con una mente súper cuadriculada? Por supuesto, no con muebles flotantes y nubecitas de color lavanda que parecen de algodón y te sirven de portavasos. Habría sido mucho mejor si la escritora realmente se hubiera metido en la mente del personaje y no colara en él cosas cute y tal vez mucho más propias de ella que de este hombre. Otro ejemplo, creo que solo una persona que jamás ha estado expuesta ni ha investigado sobre el proceso de descomposición del cuerpo humano podría imaginar un cadáver de 3 meses sin moscas, sin gusanos y con un hedor que se logra camuflar con un ambientador de pino. Bueno, no era de pino, sino una mezcla de fresa, lavanda y vainilla. Pero en fin, vamos a lo mismo. Tal vez en la fantasía de la autora, que la veo como muy kawaii, ella cree que esa es la forma en la que suceden las cosas. Pero ¿por qué nadie la bajó de sus nubes de color lavanda y le dijo, mira, un cuerpo de 3 meses no se ve ni huele así bajo ninguna circunstancia y menos aún cuando no se ha embalsamado? Y no, las duchas no detienen la descomposición. ¿No será que cambias esos 3 meses por unos días nada más y resuelto el problema? Claro, al final de este relato sucede algo que no se los puedo decir, pero me sentí engañada. Por una parte, bueno, me pareció una metáfora interesante, pero después dije, ¿estoy leyendo un libro de relatos de terror o me estoy leyendo una versión más oscura de La culpa es de la vaca y apenas me doy cuenta? Cuando noté que los giros que tenían algunos relatos, en vez de dejarme perturbada, me dejaban con ganas de leerme un libro de superación personal, dije, a ver, esto del terror ya se nos está yendo un poco por el caño. Y por supuesto que no está mal que una persona que escriba para gente joven quiera dejarles un mensaje a través de sus cuentos, pero si nos centramos en la parte del terror, este tipo de enseñanzas al más puro estilo de Paulo Coelho personalmente me sacan de atmósfera. Hay libros de terror grandiosos que hablan de conflictos humanos en los que nos podemos ver reflejados, por ejemplo It de Stephen King o el mismísimo Exorcista de William Peter Blatty, libros que por cierto están reseñados en este canal y se los dejaré en la cajita de descripción por si quieren echarles un vistazo. Sin embargo, estos libros que les acabo de mencionar hablan de estos temas sin ser obvios, sin darnos mensajes explícitos. En cambio aquí la perspectiva que tenemos muchas veces cae en lugares comunes y nuevamente está infantilizada. Por ejemplo, mi madre siempre decía que a veces guardamos nuestros temores en cajas bajo llave cuando no queremos enfrentarlos porque nos da miedo que nos muerdan y nos coman. Si eso lo dijera un niño o hasta un muchacho, bueno, podría aceptarlo. Pero que lo diga un adulto asalariado de unos 30 años y en un relato que iba teniendo hasta ese momento una fuerte carga psicológica, pues amigos, eso a mí no me termina de convencer. Pero la autora parecía que sospechaba de esto porque hizo algo para que el terror siga estando allí, muy latente. ¿Y saben cuál fue su táctica? Pues que acudió a algunas escenas grotescas narradas de formas bastante gráficas, cosa que es el tema del siguiente punto. Si no me terminó de colar lo de la superación, fue en especial porque vi en esos relatos que la autora realmente quería que fueran de terror, así que tomó el camino más fácil, de escribir de una forma muy directa cosas sanguinarias, asquerosas, macabras, perturbadoras, en fin. Entonces de repente quería hacer un cuento super gore, así super hardcore y rudo, y luego me salía con que era una metáfora para explicar una ruptura amorosa o para explicar el temor de un hombre que luchaba con la aceptación de que era homosexual. Creo que una de las cosas importantes cuando queremos tomarnos la escritura en serio y el terror en serio, es decir, nuestra motivación es desatar el horror en la mente de nuestros lectores, explorar ese sentimiento. Algo que queremos evitar es creer que se trata de narrar escenas sangrientas, gráficas, asquerosas, etcétera, etcétera. Allí nuevamente se evidencia un amarillismo muy poco grato para gente que está acostumbrada a leer este género. Incluso el youtuber Dross Rotzank, que también es amante del terror, pecó mucho de esto en su libro de relatos, El libro negro de horror cósmico, pero creo que este es un pecado difícil de evitar porque sinceramente este género es todo un reto, es uno de los más difíciles de escribir si se quiere hacer con todas las de la ley. Pones una cosa que no sea realista o que desentone con la atmósfera que has construido hasta ahora y la fe
confiabilidad va a tambalearse. Por ejemplo, aquí, algo que me parece que desentonaba totalmente y no sé por qué se optó por dejarlo allí fue la descripción totalmente innecesaria de la ropa de los personajes. Cuando escriban, especialmente cuentos, eviten cualquier cosa que no interfiera directamente con la historia, que no aporte a la atmósfera, a la trama o al desarrollo de los personajes. Esta es una tendencia muy recurrente, sobre todo en la literatura juvenil, de escribir con cada detalle las prendas de los personajes como si se tratara de una pasarela, y hay casos en los que a mí me gusta que tengamos algunas menciones a prendas de vestir porque, por ejemplo, en caso de novelas que están situadas en otra época, eso contribuye a la ambientación, pero me pregunto yo cómo rayos interfiere en un cuento de terror si los pantalones de un personaje eran de mezclilla o de vestir, si llevaba una camisa de rayas o naranja. Hasta se describe el color de una camioneta que yo dije, bueno, a ver, y la marca también, el sponsor, ¿no? Toyota color azul, literalmente así dice. Es que si yo tachara todas las menciones a prendas de vestir en este libro, las historias quedarían igual y hasta más intensas, porque les quitamos una carga innecesaria. Sobre la narración en concreto, debo decirles que no es que esté mal, pero sí hubo unos momentos en los que se me hizo bastante artificial. Por ejemplo, su cuerpo se despertó en modo de alarma y con todos los vellos erizados. Esto yo también lo he visto mucho en Wattpad. Su cuerpo caminó, su cuerpo se despertó. Yo le corregí tentativamente esto como se despertó con los vellos erizados. Así de simple, mi gente. ¿Y por qué no agregar esto de que estaba alarmado? Porque despertarse con los vellos erizados ya nos está dando un signo evidente de que algo anda mal, de que uno se siente alarmado por algo. Otro ejemplo, escuchaba cómo sus dientes chocaban entre ellos por lo mucho que le temblaba la mandíbula. ¿Por qué no mejor? Sus dientes comenzaban a castañear. Es que en serio que a veces nos damos unas enredadas para describir cosas súper sencillas, cosas que podríamos haber narrado de la forma natural. Dejando a un lado estos detalles, hubo una historia que me pareció que tenía perfectamente el potencial para convertirse en una novela juvenil. Es el relato en el que menos encontré estos errores que les acabo de mencionar y se llama El anillo de Medea. Tiene unos personajes y un conflicto muy interesante y una trama que nos plantea un futuro distópico. Y cuando estaba leyendo este relato no pude evitar recordar lo mucho que a Raiza le gusta la ciencia ficción, cosa que yo ya sabía por la novela Selig, que también era de ese género. Este relato largo también es de ese corte, con una narración que, contrario a lo que me ocurrió con otros cuentos de este libro, la sentí muy real, muy cercana a la esencia de la escritora y mucho más convincente. Y otro relato que me gustó bastante y creo que es el más terrorífico de toda esta selección, por lo que me pareció muy acertado dejarlo ya hasta el final, es este que se conecta con las aventuras de Billy el Raro que les comenté al principio y se llama El chico de la piel de cerdo. Creo que está mucho mejor logrado que los anteriores y también cuando lo estaba leyendo me dio vibras de, no sé, parecía como una novela, así que eso es lo que espero en un futuro de Raiza, bien sea que se incline por la ciencia ficción o por el terror. Lo importante es que escriba bastante porque habrá mejorías siempre y cuando haya mucha práctica de por medio. En términos generales, se me hizo un libro bastante dulce, excepto por las escenas gore. El terror sí lo sentí como, no sé, forzado, como una idealización de lo que significa para la escritora, más no un terror asentado. Aquí tenemos historias muy típicas sobre monstruos bajo la cama, un asesino psicópata, una bruja. Incluso tenemos un cuento que me recordó mucho a los creepypastas porque gira en torno a un error de un videojuego. Si ustedes tal vez buscan historias juveniles, entretenidas, con un toque oscuro y que terminan desligándose del terror para dejarles un buen mensaje, creo que lo que encontrarán en El chico de la piel de cerdo podría gustarles, en especial si están comenzando a adentrarse en la lectura o en el género del terror. Por otro lado, si ustedes son personas que ya sean amantes del género, probablemente no encuentren aquí historias que los impacten mucho. Y esa ha sido la reseña del día de hoy, mis queridas y queridos arcadianos. Por favor, cuéntenme en los comentarios si han leído este libro y qué opinan de lo que les cuento aquí. Recuerden dejarme sus deditos arriba si les ha gustado este video y suscribirse si es su primera vez en este canal y quieren formar parte de esta familia de amantes de la lectura y la escritura. Ya saben, mi gente linda, tenemos una cita ustedes y yo el próximo jueves 28 de octubre para nuestra charla de terror con Leo y Álvaro, y el 31 de octubre en la noche de relatos de terror, que es el especial de Halloween. Aprovecho para mandar un saludito muy especial para Felipe Gaitán, miembro de la Philosophers Academia en Patreon, quien estuvo de cumpleaños el día de ayer. Un abrazo muy grande para ti, querido Felipe, espero que hayas pasado un día genial. Ya saben, mi gente linda, los espero y nos vemos muy pronto, ustedes y yo, en la próxima sesión de Arkids Books. Hasta pronto.